Hola querido maestro. Hoy vamos a hablar acerca de algunas estrategias para trabajar en la lección de escuela sabática y también los voy a ayudar y voy a sugerir una manera de abordar la lección número 11. Quisiera empezar con algunos tips para usted maestro que trabaje en la escuela sabática. Estos tips no son eminentemente porque me dedico a la docencia ni a la pedagogía, sino porque también pienso como miembro de escuela sabática qué cosas o qué aspectos le harían sentir bien a la persona que va a mi escuela sabática. Y me quisiera detener un poco en esto para que usted pueda incluir en sus herramientas estos aspectos que le voy a mencionar. Voy a enumerar algunos que me he anotado para que usted incorpore en su lección el que más le convenga. Primero, quisiera que empiece a cambiar la actitud con respecto a la lección. La lección de escuela sabática debe estar en su mente. Eso es el primer tip que le estoy diciendo y estoy siendo enfático. Esto no es en la lección de escuela sabática. Esto usted lo hizo en la semana. Por eso, la lección, vuelvo a decirle, debe estar en su mente el día sábado. Segundo, debe manejar desde su mente, desde lo que entendió, los conceptos. Tercero, utilice el bosquejo de la lección para incorporar notas. Cuando usted escribe sobre lo que entendió, enriquece a la lección y enriquece los mensajes que le va a transmitir a los alumnos. Un tip muy importante, creo que es el más importante de todos y que en varias, por no decirle muchas escuelas sabáticas, no solo de donde estoy viviendo, sino en otros lugares donde he estado, no lo hacen. Así que atención con este tip. Utilice ya en la escuela sabática la Biblia junto con el bosquejo. Nosotros ya usamos la lección en la semana. Usted tiene su bosquejo de escuela sabática, su lección. Y entonces va a manejar esto con esto. Porque quiero transmitirle algo muy importante. Esta es la palabra de Dios. Y cuando nosotros la abrimos, Dios ilumina nuestras mentes. Leemos la Biblia y Él ilumina nuestras mentes. El Espíritu Santo trabaja en nosotros cuando leemos la palabra de Dios. Cuando leemos la palabra de Dios. Así que usted va a repasar los textos bíblicos con los hermanos. Y esto también quiero ser enfático por lo siguiente. Hay gente, como la lección de la escuela sabática que tengo, que viene muy estudiada. Yo tengo que estudiar más que ellos todavía. Me desafían a mejorar la calidad de mi lección de escuela sabática. Pero pueden venir alumnos que en la semana no han leído la lección, no la tienen, pero tienen su Biblia. Así que vamos a usar la palabra de Dios. Utilice los textos que sugiere la lección. Y entonces en su bosquejo deben estar los textos esenciales con los cuales usted va a hacer preguntas relacionadas con el bosquejo de la lección. Las preguntas que va a hacer son preguntas que van a ayudar a hacer pensar a las personas, a analizar su vida, a analizar la vida espiritual, a analizar lo que Dios quiere decirle a él específicamente a través del Espíritu Santo. Por eso
la selección de preguntas es muy importante. Cuando usted hace esto, va a ayudar a que el Espíritu Santo le dé el mensaje a esa persona. Y vamos a finalizar con conclusiones. Conclusiones las cuales usted siempre va a ayudar a los miembros a tomar un compromiso. La lección tiene que ayudar a las personas que saliendo de ese lugar han tomado decisiones para mejorar su vida en general, su vida cristiana y especialmente su vida espiritual. Y ahora me voy a detener a la lección 11. Cuando usted se introduce a la lección, siempre recuerde hablar de quién era Lucas. Eso tiene que usted insistentemente en cada lección recordar quién era Lucas. Lucas era un historiador, era médico y fue un gentil converso. La pregunta que sale de aquí y que usted debe recordar cada lección por los nuevos y por los que están. ¿Cuál es el pensamiento de un médico? ¿Cuál es el pensamiento de un historiador? ¿Cuál es el pensamiento de un gentil converso? Porque Lucas distingue algunos aspectos que los otros autores sobre el Evangelio no han hecho. Por eso es importante hablar de Lucas. Y ahora me voy a detener a los textos. Usted va a elegir 3 o 4 textos que ya están en la lección. Leer para el estudio de esta semana. Y yo elegí el texto central, Lucas 13:29. Elegí Apocalipsis 1 al 3. Y Lucas 17:24. Una vez que usted hace leer estos textos, le pregunta al hermano que leyó, o al hermano que lo está escuchando, o a los otros hermanos, ¿qué entendimos? ¿Qué concepto podemos captar de esos textos? Y entonces he elegido unas preguntas claves para esta lección. Lo primero que usted tiene que definir es ¿qué es el reino de Dios? Segundo elemento, ¿cómo se llega, entre comillas, al reino de Dios? ¿Por qué es importante pertenecer al reino de Dios? ¿Y qué características tienen las personas que pertenecen al reino de Dios? Y va a terminar, sí, tomando esto, con la cita de la página 128 para los maestros. 128, una cita de Elena de White. Hermano, espero que usted haya entendido estos elementos. Cuando hablamos del reino de Dios, hablamos del plan de salvación, hablamos de la conversión, hablamos en esencia de la justificación por la fe, hablamos de la relación que nosotros debemos tener con Dios a través de Jesús, cómo debemos conectarnos con Él, cómo Él revela su justicia en nuestra vida como cristianos. Hablamos del amor de Dios. Aquí nos preparamos para la eternidad. Así que, ¿cuáles son las características de una persona que pertenece al reino de Dios? Tiene, dice la lección, un espíritu de renuncia. Dios dirige nuestra vida. Le entregamos nuestra mente para que Él la tome y ponga sus pensamientos y nos dé el deseo y el hacer por su buena voluntad. ¿Para qué? Para fortalecer esa relación y llevar otras personas a los pies de Jesús. Y entonces la pregunta, y quiero terminar con eso, la pregunta que usted va a hacer al final es ¿cómo se puede experimentar hoy el reino de Dios? ¿Cómo va a ser usted miembro de este reino de Dios? ¿Y cuál quiere que sea
el rol suyo en el reino de Dios. Mejor dicho, ¿cuál cree que Dios le ha transmitido debe ser su rol en esta tierra para hacer que las personas vayan a los pies de Jesús? Entonces va a terminar con la cita de la página 135 en el folleto para maestros. Y me gustaría que le deje ese concepto a los miembros de su escuela sabática. El reino de la gracia de Dios se está estableciendo a medida que ahora, día tras día, los corazones que estaban llenos de pecado y rebelión se someten a la soberanía de su amor. Pero el establecimiento completo del reino de su gloria no se producirá hasta que la segunda venida de Cristo, hasta que esté la segunda venida de Cristo en este mundo. Y entonces, si usted quiere, a partir de esta cita, toma los compromisos de las personas. Saliendo de esta escuela sabática, hermano, ¿qué cree que debe dejar a los pies de Jesús para que Él viva en su mente, viva en su espíritu? Espero que le haya servido estos tips que le he dado para esta semana. Feliz sábado.